Buenas tardes, valientes, con la tarde de frío y de lluvia. Hay que ser valiente para venir a dar una charla, pero claro, es que no todos los días se sabe que a las estrellas se le hace analítica y se ve que tienen anemia. Que digo yo que para ver la anemia habrá que saber los valores normales de hierro, digo yo, primeramente. Bueno, pues vamos a presentar a estos dos ponentes de lujo, que dicen que la experiencia es un grado, pero yo lo acabo de escuchar hace 30 segundos decir, bueno, al final, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, seguro que le sacan rendimiento. Emilio Javier Alfaro Navarro, Emilio Alfaro, es investigador del Instituto de Astrofísica, es experto en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, en su historia, en su evolución, y es una persona muy comprometida con la divulgación desde hace muchísimo tiempo. Él lleva el ciclo Lucas Lara desde hace más de 20 años, un ciclo histórico por el que han pasado las más variopintas charlas y que tiene un ejército de gente que va todos los meses a escucharlas. Es también uno de los fundadores del proyecto PISA y ahora es coordinador. Y también colabora activamente con la Fundación Descubre, por cierto está por aquí Teresa, en la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía. Es una persona comprometida, con muchísimos años de experiencia y que vais a ver que sabe mucho de anemia y de nuestra galaxia. Y luego también tenemos a José Manuel Viche, que es también investigador del Instituto de Astrofísica, exdirector, se vive mejor ahora, más tranquilo. Parte de la responsabilidad de que el Instituto de Astrofísica ahora sea Severo Ochoa la tiene él y todo el equipo que está en el Instituto de Astrofísica. Es experto en galaxias, en núcleos de información estelar y en general en la historia y evolución de la química de la formación de las galaxias. Él ha llevado un proyecto que se llama Califa, dice que ya está pasado de moda, pero bueno, no puede pasar de moda. Un proyecto bueno, pues que ha hecho un gran catálogo de galaxias y haciendo una espectroscopía 3D de cada una de ellas, caracterizándolas y de alguna forma entendiendo cómo se forman las galaxias y de dónde vienen todos los elementos de la tabla periódica, que es, supongo, parte de lo que viene a hablar hoy. Así que nada, bienvenidos y para vosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, eh, la verdad es que no teníamos ni idea de cómo organizar esto. Es más, no teníamos ni idea y ni siquiera, que es el problema, teníamos tiempo de tener idea. Sí, no teníamos muchas cosas que hacer en estos días y no hemos tenido tiempo de preparar, por decirlo así, ninguna cosa. Bien, cuando digo ninguna cosa, ahí están las transparencias, sabemos lo que queremos decir, pero la manera en que nos podemos mover los dos en el escenario es lo que no está tan claro. Entonces, la idea, como decía el otro, bueno, vamos a ver, cuando uno no sabe qué charla dar, pues uno dice una tontería muy grande y ve que ponen cara rara y dice, paramos aquí y hacéis las preguntas que veáis necesario y así, digamos, continuamos. No vamos a acudir a ese truco, pero sí es verdad que lo que pretendemos es que sea una charla y no una conferencia, en el sentido de que cuando consideréis lo oportuno intervengáis, y nos preguntéis lo que, vamos, lo que más, cualquier cosa que verdaderamente no entendéis os resulte curiosa o tal. Nosotros lo que vamos a intentar explicaros es un poco, digamos, cómo está compuesto el universo, cómo hemos sabido cómo está compuesto el universo y cómo precisamente el intentar saber cómo está compuesto ese universo nos ha llevado a conocer cómo se originaron todos los elementos químicos. Pero el proceso fue ese. Vamos a intentar conocer de qué elementos está hecho el universo y una vez que los conocemos y una vez que estamos en ese proceso, encontramos la manera en que estos elementos químicos se forman en la naturaleza. Bueno, entonces, bueno, Pepe, ya te digo, ponte tú aquí al lado. Yo te voy pasando. Pasa esto. Yo lo único que os digo es que Emilio acaba de decir que esto es un experimento, ¿no? Es la primera vez que hacemos una cosa así. Un dueto, bueno. Es verdad que es la primera vez que hemos hecho así y no hemos afinado el cello, la viola, tal. Pero bueno, yo creo que más o menos, ¿no? O sea, la idea como se planteaba es, como ha dicho Emilio, dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Media charla y media charla? Dice, qué aburrido. Pero lo que hemos hecho ha sido, vamos a hacer una tertulia interactiva, ¿no? Con la idea, con el público. El público va a estar muy interesado seguro, porque vamos, el título, a ver si no es para interesarse. Y yo creo que vosotros, la idea era esa, que empezáramos, pero que en cualquier momento nos pararais y que la idea era que fuera ¿no? Como un dueto, pero interactivo. Entonces, si quieres yo
El título, yo creo que el misterio está para el final, ¿no? El misterio está para el final, como siempre, como en las buenas películas. El misterio está para el final. Yo creo que empezaría Emilio un poco aquí a... Vamos a ver, perdón, paso a la primera. Esta foto siempre la pongo, casi en todas mis charlas la pongo. Es una foto verdaderamente espectacular. Es el hemisferio sur y ahí podéis ver, pues, la Vía Láctea. ¿Me deja un momento eso? Esto que está aquí se llama el saco de carbón. Estas zonas oscuras son precisamente zonas de polvo, que no haya estrellas ahí, es que tenemos entre nosotros y ellos una cantidad de materia que hacen que opaquen las estrellas, como si tuviéramos una niebla que, digamos, no nos dejara ver a las estrellas, ¿de acuerdo? Se ve este cometa, que es una preciosidad, y se ve, digamos, las dos nubes de Magallanes, ahora que estamos celebrando el 5º centenario de su viaje, que son dos galaxias satélites, exactamente igual que la Luna es satélite de la Tierra. Estas dos galaxias giran alrededor de la Vía Láctea, giran alrededor de nuestra galaxia. Bueno, está claro que el primer ser humano, o de nuestros ancestros, que salió una noche de la cueva y vio algo similar, se tuvo que quedar pambao. Tuvo que quedar, qué cosa más increíble, ¿no? Estamos viendo aquí. Bien. Y no es de extrañar que, aunque esto que os voy a poner ahora sean todas fotos de diferentes sitios, y a lo mejor el mismo ser humano no tenía acceso a ese tipo de bichos, a todos los tipos de bichos, seguro que había una gran cantidad de bichos en su zona donde él vivía, que, digamos, se sorprendía también de la enorme diversidad de elementos que podía tener. O imaginaos que vivían cerca de volcanes o de lugares donde de vez en cuando pasaban cosas. Pasa, Iván, no. Entonces, en esto, como podéis ver, hay actividades de todo tipo. De pronto salen fumarolas, hay rayos enormes que te llenan el cielo. Es decir, nos encontramos una diversidad tan enorme en la naturaleza que resulta difícil, digamos, no imaginar que esta gente se preguntaron, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Y esto de qué está hecho? Y fue, curiosamente, por lo menos los primeros de los que tenemos constancia, fueron precisamente los griegos los que intentaron unificar esa respuesta, los que intentaron dar una respuesta única a de qué está hecho esta maravilla. Esa respuesta única, la primera fue de Tales de Mileto, que consideró que el agua era la parte fundamental, o sea, el agua era la base absolutamente de todo, y no iba equivocado. No iba equivocado en parte. Hoy sabemos que es el mejor disolvente inorgánico de la materia orgánica, y que efectivamente cualquier cosa que pase en nuestro cuerpo tiene que ser dentro de agua. Lo consideramos como la base de la vida. Estamos buscando agua en otros planetas, ¿no? Pero fue, digamos, Empedocles el que tuvo más. Esta es una imagen que encontré de Empedocles. Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, me refiero que no sabemos si esto se puede parecer a Empedocles, pero está preocupado, ¿no? No sé si se le ve que está fijándose. Esta fue la persona que por primera vez propuso que había 4 elementos que conformaban toda la naturaleza. Fíjate bien que el principio de intentamos, digamos, unificar la explicación, toda esta diversidad yo la explico con 4 elementos. Esto forma parte todavía de la idea científica. Esto es todavía algo que los científicos siempre hacen. Intentar unificar los problemas, intentar unificar las fuerzas. Sabéis que Einstein se murió con este sueño, intentar unificar las 4 interacciones. No lo logró y todavía no se ha logrado, ¿no? Pero digamos, ese tipo de unificación de los problemas, ese tipo de creación de un principio que me explica una gran cantidad de fenómenos, es lo que, digamos, estamos haciendo. Y a partir de ahí, pues, fijaos bien, hay una cosa también interesante. Si os fijáis en los 4, tenéis las 3 tipos de formas en que nos podemos encontrar la materia, o sea, líquido, sólido y gaseoso. Y por otro lado tenemos el fuego, que en cierta manera es una interacción, es una forma de meter energía en el sistema. Entonces es interesante eso, que ya en esa primera idea el propio Empedocles metió 3 aspectos fundamentales, ¿no? Cómo se representaba la materia en la Tierra y cuál era una de las fuentes de energía que podían hacer que éstas evolucionaran y se mezclaran. Y yo creo, Pepe, que tú ahora podrías darle un poquito más. Bueno, esta si queréis permanezco yo. Bien,
Esto es todo un proceso desde Empedocles hasta mediados del siglo XIX, donde empezamos a conocer ya a los elementos químicos de una forma clara y definida, ya sabíamos cuáles eran. Y aquí lo que es interesante al final es esto. Fijaos bien, esto es, por ejemplo, los diferentes que se conocían en un momento determinado. Este es Boyle, este señor es Boyle, que está en una tumba precisamente en Canterbury, y de ahí está tomada esta foto. Esta fue una de las personas que más importancia tuvo a la hora de definir lo que era un elemento químico, que si lo pensáis bien no es tan fácil de definir. Ahora que tenemos una teoría química es muy fácil de definir, ¿vale? Porque sabemos, digamos, su composición interna y otra vez podemos unificar. Pero ¿cuál es la idea de elemento químico? Porque, o sea, ¿cómo diferenciamos un elemento químico de un compuesto? Tenemos que hacer muchos experimentos para que esto suceda. Y efectivamente lo que hizo Boyle en cierta manera, fue establecer esos principios químicos que nos permitían diferenciar un compuesto de un elemento verdaderamente singular, un elemento verdaderamente único. Pero estos dos señores que están aquí, pues es un matrimonio moderno, son, ¿cómo se llama? Kirchhoff y Bunsen. Y estos son en realidad los padres de que conozcamos hoy en día cómo determinar los elementos químicos y cómo caracterizar. Es decir, esto va a ser la base fundamental. Esto que veis aquí, que no sé si lo veis porque están algunas cabezas, esto que es la espectroscopía es lo que verdaderamente permitió por primera vez establecer qué es un elemento químico y cómo determinarlo. Y ahí me paro un segundito porque es solamente, por decirlo así, una introducción a lo que ya Pepe sabe, que sabe mejor que yo que hacer espectroscopía. La idea fundamental es que hasta mediados del 19 no teníamos ninguna posible respuesta a de qué está hecha una estrella o de qué está hecha la luna. Salvo la idea de la quinta esencia de Aristóteles, de que eso estaba formado por un elemento distinto a esos cuatro, que era perfecto, que además generaba esas formas y tal, no teníamos ni idea de eso. La única manera de poder responder a eso, y eso cambia la astronomía a la astrofísica, que muchas veces os lo habéis preguntado algunos, y la respuesta es esa, cuando pudimos empezar a hacer espectroscopía, cuando tuvimos la primera teoría de interacción entre la luz y la materia. Dado que la única información que podemos tener es la luz, pues si la luz interactúa con la materia y me modifica a la luz inicial, yo puedo recibir esa luz inicial y decodificar de nuevo la información. Y eso es lo que Pepe nos va a contar. Bueno, sí, ahora me voy a sacar. O sea, yo creo que ha sido fundamental lo que has introducido para entender que la química, porque claro, la química, la física, eso es lo mismo. Es lo mismo. Al principio estamos hablando. Las bases son las mismas. Entonces, pues claro, los químicos parece que no, pero las bases son las mismas. Y la clave de que la diferencia entre astronomía y astrofísica está, como ha dicho Emilio, cuando ya empezamos a meter la física, la interacción de la luz, y no solamente la mecánica o la dinámica, que eso es física, pero no es la física que está relacionada con los átomos, que decimos física atómica, física nuclear, la física profunda. Ahí empieza. Entonces la espectroscopía, como dice Emilio, este diseño que hay aquí, este pequeño diseño que es una caricatura del diseño original, fue cuando estos señores fueron los que aplicaron la espectroscopía, la técnica de la espectroscopía, que es muy sencilla. En el fondo es utilizar la naturaleza de la luz, que la luz, ya eso lo dijo Newton hace cientos de años, la naturaleza de la luz, que la luz se puede descomponer en sus componentes, son como corpúsculos. Imaginaos que esto originalmente está animado y ves que la luz es blanca, en este caso, y después pasa por un prisma, como las gotitas de agua del arco iris, esto lo hemos visto todos desde pequeños, ¿no? Cómo se descompone la luz blanca, y entonces se va descomponiendo en sus componentes, y cada componente tiene un color, como está ahí, ¿verdad? Como el arco iris. ¿Por qué? Porque la descompone en sus componentes
energético. O sea, cada paquete de energía de la luz se va descomponiendo y está ahí puesto con su color. Esa es la clave para después entender muchísimas cosas. Si uno después mira al universo cercano, las primeras estrellas, con esa técnica, es decir, voy a coger la luz y la descompongo, veo que la naturaleza, como decía Emilio, de todo lo que nos rodea, las estrellas, por ejemplo, el gas, esa naturaleza no es la misma. Y por eso empezamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, las estrellas tienen distintos colores. Aquí estas estrellas son azules, estas estrellas son más rojas, y cada una de ellas descompone la luz en unas componentes distintas. Las más rojas aprendimos después que son más frías, contraria a nuestra intuición, que las más azules. Las más azules son mucho más calientes. Eso lo aprendimos cuando vimos cómo se descomponía la luz y qué significaba cada uno de esos componentes. Este es el espectro del Sol. Perdón, el espectro todavía no. El Sol visto en H-alfa, en una de las emisiones que tiene el hidrógeno. ¿De acuerdo? Alguien había dicho, bueno, la analítica, a ver, la analítica, cuando hacemos la analítica siempre nos viene, usted tiene el hematocrito, pero después viene un paréntesis, ¿verdad? Y pone de no sé qué a no sé cuánto. ¿Verdad que sí? Para saber la referencia. Esta es nuestra referencia. Realmente la referencia que utilizamos es el Sol, ¿no? Que como tenía un profesor mío de la universidad que decía, la abundancia del Sol es 1 por definición. Entonces, cuando tú haces el espectro del Sol, es decir, aplicas esta técnica que hemos dicho, ya un poquito más refinada, al Sol, pues te sale esto que hay aquí. Cada tirita de estas, imaginad que sigue, ¿no? Sigue una, como esta es larga, pues la hemos partido en trocitos y cada uno lo hemos puesto al lado de otro, empieza por aquí, sigue por aquí, ¿entendéis? Ese es el espectro, ¿no? Esto es un espectro ya moderno, ahora explico las rajitas, pero esto ya esta idea ya viene desde Fraunhofer, que hizo una primera intentona, ¿no? Y aquí los alemanes hay que ver, qué gran país Alemania. Entonces hicieron un sello conmemorativo hace tiempo de lo que llamaban las franjas de Fraunhofer. Nosotros en español suena un juego de palabras, ¿no? A juego de, ¿no? Fraunhofer con sus franjas. Entonces descubrió las franjas que eran como unos primeros sitios donde él veía, bueno, un momento, el Sol tiene como agujeros, ¿no? El espectro del Sol, ¿no? La primera indicación de que aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo. Entonces, lo que vimos después, vamos antes de los átomos, ¿no? Es que estas rajitas, ¿veis? Que es como cuando vas al súper, pues tienes tus rayitas negras, ¿no? Las pones, nadie tiene ni que mirar, no tienen ya ni que mirar el producto. Pasas y inmediatamente la adivinas. Todas estas rajitas que hay aquí, estas rayitas negras, son producidas por unos componentes que hay en el Sol, que son elementos químicos en un estado determinado, que roban luz del interior, de la fotosfera, de la parte de la fotosfera solar, roban, se excitan, y entonces esa luz ya, cuando llega a nosotros, se la han comido ellos, y por eso se ve negro, no llega luz, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas rayitas y banditas que hay aquí corresponden a lo que hay en el Sol, los elementos que hay en el Sol, los estados que están, las moléculas que hay en el Sol, etc. Todo esto es el espectro solar, ¿de acuerdo? Empieza en el azul, que es más energético, y acaba en el rojo y en el infrarrojo y más allá, que ya es menos energético. Entonces, con eso es con lo que hacemos la primera analítica. Los que sois de química analítica, pues esto es, esto es la madre del cordero. Y los que no son de química analítica también, esto es un espectro, ¿no? Mucha gente, en medicina, en muchísimos sitios, ¿no? Se utiliza la espectroscopia. Entonces, con esto sabemos qué es lo que pasa. Pues bueno, aquí esto significa que los átomos, ¿no? Tú los componentes de los átomos, que son básicamente el átomo más sencillo, es el átomo de hidrógeno, ¿no? Todos sabemos que es un átomo de hidrógeno que tiene un protón, un electrón, que está allí, nos lo pintaban dando vueltas como el sistema solar, ¿no? Y luego tienes un neutrón. Entonces hay átomos más compuestos en los que tú puedes combinar una serie de protones con una serie de neutrones y sus electrones, ¿de acuerdo? Y así, en principio, era la imagen que tenemos sencilla de cómo son los átomos en el universo, ¿de acuerdo? Más o menos, lo aprendimos cuando era en el colegio incluso, ¿no? Nos enseñaban como si fuera el sistema solar, ¿os acordáis? Ponían el Sol en el medio y allí ¿no? Dando vueltas, y era la imagen que había, la imagen de Rutherford, esa imagen es de principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces, con esta idea, que es la que quiero que os quedéis, por aquí tenemos un átomo ya, este ya bastante completito, ¿no? Este ya es el plomo, ¿no? Este es un átomo ya, hombre, el plomo es pesado, ¿no? Entonces ya tiene muchos neutrones, que son los que dan el peso básicamente, ¿no?
Entonces todo, que yo creo que esta hojita está aquí por esto, ¿no? Todo está hecho de la misma manera. Volvemos un poco a los griegos que ha dicho Emilio, a partir de, desde las hojas hasta todo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la Tierra, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Que la Tierra que tiene, la Tierra es nuestro barco, nuestra nave nodriza, nosotros decían, la Tierra es nuestra nave por el universo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la Tierra tiene la composición típica del universo o que no? ¿Qué pensáis vosotros? Fíjate rápido porque si no... ¿Qué pensáis? ¿Tiene la composición típica del universo o no? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Y quién dice que no? Vale. Tiene todo lo que hay en la Tierra son constituyentes típicos del universo. Eso por seguro. Pero la composición de la Tierra, la proporción de la Tierra no es para nada típica de lo que hay en el universo. ¿De acuerdo? Lo mismo que la composición de lo que hay en la Tierra, que es la vida, tampoco tiene nada que ver con lo que es anómalo en el sentido de poco común. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis la composición y básicamente en la Tierra la corteza que está dominada, el planeta azul, por agua, es solamente una pequeña capa. El agua que nos significa tanto con el planeta azul es una pequeña capa. Yo voy a dar un pasito aquí ya a lo que sería la composición química de la vida, que no tiene nada que ver o poco que ver con la Tierra, ¿de acuerdo? Y mirad lo que hay aquí. Hay más elementos, ¿no? Pero estos serían los elementos más importantes para que haya vida. El elemento que llamo yo chon, ¿no? El elemento chon es el elemento fundamental para la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon. Sin esa combinación de elementos, ¿no? Luego hay unos elementos que son fundamentales, que son trazas, pequeñas trazas, pero que sin ellos no habría vida. Que son, por ejemplo, aquí está el fósforo. Hay otros pequeños que se llaman oligoelementos, que son fundamentales para la vida. Son nada, pero ayudan, son catalizadores de muchas de las reacciones que tienen que ver con la vida. O sea, estas transparencias están puestas para que veáis que lo cósmico en términos aritméticos, estadísticos, no es necesariamente significativo, no es necesariamente explicativo de lo que es lo antrópico, lo humano. Es completamente... Nosotros no somos de... Tenemos los elementos fundamentales, tenemos el chon, que son los elementos más abundantes, pero la proporción no es la abundante. Yo creo ya, Emilio, que aquí... No sé, ¿qué hacemos? ¿Te metes ya con este? Venga. Esto es una anécdota preciosa que a ver si Emilio nos la... Bueno, lo primero que quería deciros es que se midió con el espectro, ese de Bunsen y tal, se midió de qué estaba hecho el Sol. Y se vio que el Sol estaba principalmente hecho de hidrógeno y de helio. Pero no principalmente, sino casi todo. Es decir, me refiero que el 75% en masa es hidrógeno y el 25% en masa es helio. Y me decís, coño, eso ya suma 100%. Efectivamente, es que los otros elementos químicos del Sol suman en masa menos de un 1%. O sea, todos los elementos químicos, y esto se vio que pasaba en todas las estrellas. ¿Me permite? Sí. Y esto fue una revolución. Esto fue una revolución, efectivamente. Y esto fue una revolución. Claro, porque uno tiene siempre, quiéralo o no, su principio antrópico. Si uno ve cómo es la Tierra y uno ve cómo está hecho la vida que tiene alrededor, piensa que eso es lo que está distribuido en todo el universo. Cuando nos dimos cuenta de eso, ya entonces había que explicar el origen de ese hidrógeno y el origen de ese helio. ¿Cómo se formaba? ¿No? O sea, ¿cómo se llegaba a un resultado como ese? Bueno, pues la idea fundamental vino también de otro tema importantísimo. Todo esto sucedió a principios del siglo XX. La idea fundamental es la siguiente, o sea, ya sabemos cuánta energía emite el Sol. Vale, ya la habíamos medido, éramos capaces de medir esa energía. Bien, ¿qué fuente de energía es capaz de producirnos un Sol que lleva 4.500 millones de años mandándonos más o menos la misma energía por segundo? Vale, pues empezaron a poner ideas. Bueno, la contracción gravitatoria de la que tiene el Sol, hay una conversión de energía gravitatoria, simplemente por la tener masa, va disminuyendo su radio, va contrayéndose, entonces va disminuyendo su energía gravitacional y esa energía gravitacional se convierte en energía de radiación. Se hicieron los cálculos y no salía la cuenta.
pero no salía a la cuenta por muchísimo. Es decir, no salía a la cuenta por factor de millones. Es decir, si eso hubiera sido así, hubiéramos vivido 4.600 años el Sol. Por lo tanto, había que buscar otra fuente. Como en ese momento estábamos con el comienzo de la energía atómica y la energía nuclear, estábamos intentando conocer cómo eran los núcleos, porque esto que hemos hablado anteriormente de los elementos, hasta principios del siglo XX todavía considerábamos que un átomo de un elemento químico podía ser una bolita representativa de las propiedades de ese elemento químico. Pero hasta principios del siglo XX no supimos que había constituyentes internos de esa bolita. O sea, que esa bolita a su vez estaba formada por neutrones, protones y electrones. Eso es una historia del siglo XX, ¿no? Entonces, en un momento determinado, esta gente que están aquí, que es Alpher, Bethe y Gamow, publicaron en el año 1948 la primera idea de qué reacciones nucleares. La idea de la reacción nuclear fue de Eddington en los años 20, a finales de los años 20. Pero la idea de cómo se formaban los elementos químicos y cuál era el tipo de reacción que tenían, fueron en realidad de Alpher y Gamow. Pero como Gamow era muy chistoso, llamó a su amigo Bethe y le dijo: oye, para que nos salga un artículo que sea alfa, beta y gamma, ponte con nosotros, y así, digamos, tenemos y efectivamente este artículo es conocido en el mundo por alfa, beta y gamma, debido al chiste de Gamow, ¿no? Y entonces él puso por primera vez ahí explicó por primera vez el origen de los elementos químicos a través de reacciones nucleares en las estrellas. Esa fue la idea principal. Esto tiene lugar en reacciones nucleares en las estrellas. Pero claro, el tema era, si tú tienes reacciones nucleares, primero tienes que tener al menos los átomos fundamentales, el hidrógeno y el helio, del que sabemos que están. ¿Dónde se forman estos elementos? Y ahí vino la interpretación también de George Gamow de la historia de la generación del universo. La famosa teoría del Big Bang, esa teoría de que nosotros nacimos de una singularidad del espacio-tiempo y que esa singularidad del espacio-tiempo, esa historia, que ahora mismo no es el momento de contarla entera porque es muy larga, pero esa historia nos dice que efectivamente somos capaces de formar hidrógeno y helio en la relación de un 75 y un 25%. Y a partir de ahí las estrellas ya sí son crisoles donde cada vez por reacciones nucleares internas vamos formando, o sea, se va generando energía y vamos formando los nuevos elementos químicos. Y eso es lo que hicieron estos 4 señores que están aquí, que es el matrimonio de los Babbage, ¿de acuerdo? Fowler y Fred Hoyle. Fred Hoyle era contrario al Big Bang. Fred Hoyle no creía que el universo se hubiera formado en una singularidad y que hubiera tenido un origen temporal y después. Y Fred Hoyle fue el que le puso el nombre al Big Bang, porque en una entrevista radiofónica se refirió a esa teoría despectivamente, diciendo: ¿qué queréis? ¿Esto qué es? ¿Como un Big Bang? ¿Como una gran explosión? Pero lo dijo en plan despectivo, lo dijo como diciendo: me voy a poner una teoría de formación del universo que es como una gran explosión. Se quedó tan sonoro lo del Big Bang, y precisamente su enemigo fue el que le dio el mejor nombre digamos, a los contrarios en este caso, ¿no? Y aquí lo que sí explican es un trabajo precioso. En este explican cómo se forman, cuáles son los procesos nucleares que forman cada uno de los elementos químicos. Hoy en día sabemos que hay otros procesos y que hay muchos otros, ¿no? Pero, digamos, no solamente hay un solo proceso que es capaz de formar un elemento químico, sino que en las propias estrellas, dependiendo de su masa, tenemos diferentes procesos que pueden dar lugar a lo mismo. Pero esto es el crisol de los alquimistas. Lo que intentaban hacer los alquimistas, eso de convertir el plomo en oro, lo único que ahora mismo sabemos que es capaz de hacerlo son estos y los choques de las estrellas de neutrones, como nos va a explicar Pepe ahora. Fantástico. Este artículo es fantástico. La anécdota de Bethe es genial. Y por solo por abundar, claro, a ver, Alpher era estudiante de Gamow, ¿no? Claro, estaba muy contento de que había hecho su tesis, era un bombazo. Y entonces, claro, como Gamow, como ha explicado Emilio, era muy como él era, entonces digo, el alphabetical paper, alfa beta gamma, fundamental, y invitó a Bethe.
Pero después su estudiante estuvo toda la vida, prácticamente toda la vida, echándole la culpa. Me ha diluido la tesis. Con dos gente tan... O sea, él decía, si metes otro sabio, van a decir todo el mundo que yo no he hecho nada. Estaba un poco cabreado. Bueno, quiero hacer un poco de charla, ¿puedo interrumpir? claro. Porque acerca de ese artículo, yo tuve la suerte de trabajar con una persona bastante vieja, yo que soy tan viejo como una hipoteca larga, pero no tan viejo como una casa vieja, como para que cuando estudió la carrera de física todavía no tenían claro si el sol brillaba, como tú decías, porque Sí. se comprime el aire cuando se calienta el aire del comienzo de la bicicleta cuando se está infla la rueda o porque había que dejar el aire. Y que conoció ese artículo mientras estudiaba la carrera de física. Una persona viva, Bueno, trabajando en un momento de el artículo anterior es del 48. Bueno, en fin, mi padre ya era un mocito. Y este es del 57. Vamos, yo estaba por nacer, estaba en proyecto. Entonces, estamos hablando de lo que dice Emilio. Estas cosas las estudiamos ya como si fueran historia, pero estamos hablando de cosas, en fin, que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Esta teoría es fundamental y es por una cosa muy interesante. O sea, en el Big Bang, realmente, hombre, uno podía haber pensado que en el Big Bang se podía hacer todo, ¿no? Pues bueno, tiene una fuente de energía enorme, una cantidad de partículas moviéndose. No se podía hacer todo. Realmente, si después se supo, ¿no? Con por eso este paper es tan importante, porque hay elementos que sus particulares transiciones, he quitado todas las transparencias difíciles de esto, ¿eh? Pero las que tienen que ver con los estados de ionización, con los estados de energía, etcétera. Pero hay algunos elementos que sus condiciones, para las condiciones del Big Bang de temperatura y densidad, por ejemplo, el carbono, que era el elemento natural que a uno se le ocurriría que tendría, pues vamos a producir carbono. El carbono no se puede producir en el Big Bang, porque en las condiciones de temperatura y densidad del Big Bang, el carbono no, las reacciones nucleares del carbono no se dan. En cambio, en las de las estrellas, como veríamos más adelante, sí se dan. Y con el carbono hay unas cosas muy bonitas. Por ejemplo, os voy a decir una pincelada y el que tenga interés que se meta. O sea, es realmente casi mágico que el carbono se haya podido formar. Porque si vais a los diagramas de energía del carbono, para formar carbono, la probabilidad que hay para formar carbono, si ves los niveles de energía del carbono, es muy pequeña, muy pequeña. Entonces no se podía haber formado. Y, hombre, sabemos que se ha formado porque nosotros, en fin, estamos prácticamente, tenemos mucho carbono nosotros, no tiene que estar formada. Entonces, Hoyle, que era verdaderamente una persona bastante inteligente, ¿no? Lo que pensó, dice, bueno, vamos a ver, aplicó el principio antrópico y dijo, vamos a ver, carbono hay, ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿esto cómo puede ser? Pues entonces el tío predijo, claro, en las reacciones que producen el carbono hay fundamentalmente dos canales, uno que se llama el CNO, que tiene que ver con el nitrógeno y el oxígeno, y otro intermedio que es una relación que se llama triple alfa. La partícula alfa es el núcleo del helio, que le llamamos partícula alfa, el helión 4,2, los que hacemos física, la partícula alfa. Entonces, tiene que ver esos canales, y resulta que hay dos coincidencias maravillosas y mágicas, que son que cuando tú coges dos partículas alfa y las sumas, la energía que tienen esas dos resuena, es más o menos la misma que un elemento que se llama berilio, que está por el camino con el que tú formas el carbono después. Primera coincidencia. Con lo cual, la probabilidad tan despreciable de formar carbono, teniendo en cuenta esta resonancia, ya es más grande. Pero es que luego da la casualidad de cuando sumas la energía que necesita el berilio con otra partícula alfa, es la misma que tiene el carbono excitado. O sea que la probabilidad inmediatamente aumentó un montón. Y realmente él predijo, dice, tiene que haber una resonancia en el carbono, y la investigaron y estaba. O sea, es algo que a mí realmente me sigue fascinando. Entonces, lo que llamamos la nucleosíntesis está la nucleosíntesis del Big Bang, que básicamente es el hidrógeno, el helio, como ha hecho Emilio, el hidrógeno, el helio, luego litio y el berilio, un poco de berilio. Hay otras trazas de otros elementos muy pequeños, pero básicamente esa es la nucleosíntesis primordial que llamamos. Y luego la nucleosíntesis posterior, viene de lo que llama el crisol, que ha hecho Emilio, el crisol que está en las estrellas, ¿de acuerdo? Y este es el paper, el artículo fundamental de cómo se hace eso, ¿no? Cómo se hace en el interior estelar. Vale, entonces llamamos la nucleosíntesis, la formación, la síntesis de los núcleos, y hay una serie de pasos, la nucleosíntesis primordial, la nucleosíntesis estelar, que tiene que ver con la vida en la evolución estelar en el interior estelar, y luego hay una nucleosíntesis final que llamamos explosiva.
Es final, pero tiene naturaleza explosiva, como veréis más adelante. Hay otras pequeñas, digo por la cantidad, la incidencia, proporciones de nucleosíntesis que tiene que ver con lo que llaman los fenómenos de espalación. Es decir, en el universo hay rayos cósmicos que pueden darle a un núcleo y partirlo, romperlo, otras maneras. Entonces, hay una cosa clarísima, que no sé si había oído hablar de la flecha del tiempo de Hawking, ¿no? La flecha del tiempo de Hawking, el libro de Hawking, La historia del tiempo, él habla de que hay una flecha del tiempo, ¿no? Pero si realmente hay una flecha en la cósmica, en la evolución cósmica del universo y de nosotros, es la flecha metálica, que decimos nosotros, ¿no? Que tiene su punta, es la flecha metálica, que quiere decir que todos los bariones, es decir, todas las partículas que pesan, ¿no? Barión, ¿no? Pesado. Todas las partículas que pesan, desde el Big Bang, van siendo cada vez más grandes. El peso de las partículas en los elementos cada vez van siendo cada vez más grandes, los elementos, ¿de acuerdo? Hasta que ya no se puede más, ¿no? Y entonces ya veréis, ahora veremos hasta dónde no se puede más, ¿de acuerdo? Pero siempre es una ley que se va, excepto algunos pequeños fenómenos que te parten un átomo en dos, pero son un truco, ¿no? O sea, realmente en la síntesis, en la nucleosíntesis, siempre se va desde lo muy pequeño hasta lo más grande. Y eso es un sino que hay del universo, ¿de acuerdo? Entonces esta es la primera, la nucleosíntesis, que tiene que ver con la evolución estelar. Aquí he puesto el Sol, por ejemplo. El Sol, nosotros estamos a mitad, como ha dicho Emilio, a mitad de la evolución estelar, de la vida de la estrella. Ahora mismo estamos a 4.500 millones de años aproximadamente. Le queda otro tanto al Sol. Y dentro del Sol se están llevando a cabo una serie de procesos. Esos procesos tienen que ver con el agotamiento del combustible, ¿no? Que hemos oído muchas veces. Se quema helio, después se quemará hidrógeno, se produce helio y se va agotando el combustible. Nos lo dicen como si se quemara. Es una licencia que tenemos los físicos como otras tantas. No es que se quema, hay una reacción termonuclear, ¿no? Entonces, esto va dando lugar al final. El final del Sol será como gigante roja. Todo eso lo hemos aprendido también, ¿no? Saber que el Sol se pondrá enormemente grande y engullirá prácticamente muchos planetas y se hará muy rojo, ¿de acuerdo? Y después de la gigante roja tiene una fase que en este caso no es explosiva, es más bien expansiva, en la que sus últimas capas, la gigante roja, no puede aguantar mucho tiempo así, deviene inestable y expulsa sus últimas capas, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Se llaman estas cosas tan preciosas que llaman las nebulosas planetarias. Toda esta colección de gases de muchos colores, porque emiten muchas líneas diferentes, que todas son producidas por elementos químicos, esa es la primera vez en la práctica que podemos analizar con nuestra espectroscopía la teoría del B2, el artículo que hemos dicho antes de los Babbage and Foley. Está llena de elementos químicos. Esos elementos químicos son sobre todo carbono, nitrógeno y otros más, pero sobre todo esos dos. Yo creo que ya esa sería la nucleosíntesis. Aquí se ha ido un poquito para arriba, bueno, ya va viendo. Después, esto es lo que pasa en el interior estelar, ¿de acuerdo? Esto sería una estrella, son las capas, las distintas capas que se van quemando. Esta ya es una estrella mucho más masiva que el Sol, ¿de acuerdo? Y se van dando una serie de reacciones. Son las capas, el helio, el hidrógeno, el carbono. Vamos a ir un poquito rápido aquí. Son los combustibles. Sí. La supernova. Y níquel. Es decir, llega un momento en el que el hierro no es capaz de fusionarse. Sí. En el que el hierro ya no es capaz, ya no tenemos energía para coger dos átomos de hierro, juntarlos y fusionar y dar un elemento químico de mayor número atómico. Esa es Entonces ahí tenemos un núcleo de hierro importante. El hierro es uno de los procesos donde, digamos, un tipo de formación de elementos, una manera de formar elementos acaba. Sí. No hemos puesto los procesos, pero bueno, eso es lo que ocurre realmente. Son números que llamábamos mágicos al principio, pero no, son zonas de estabilidad de los núcleos. Estamos hablando de la nucleosíntesis. Entonces los núcleos se van formando, se van quemando las capas, o sea, se van produciendo las transiciones. Bueno, hemos quemado hidrógeno, pues vamos ahora a hacer la termofusión del helio, para el helio. Bueno, pues después del helio, pues ya viene el carbono, después del nitrógeno, y así se va quemando, ¿no? No pasa nada, pues mientras haya combustible. No es así. Lo mismo que pensaba la nucleosíntesis primordial. Tampoco se puede hacer todo. Aquí tampoco. ¿Por qué? Porque se llega a un valle de estabilidad que es el hierro. El hierro es un núcleo superestable. Entonces el hierro ya no se puede quemar hierro con hierro en la termofusión. No se puede. No hay energía suficiente y entonces es lo que da lugar después a... Vamos a ir entonces aquí.
a la nucleosíntesis, la estrella colapsa sobre sí misma. No puede realmente quemar y no soporta la presión anterior. O sea, hasta en la reacción de termofusión lo que produce es una reacción, una energía que es capaz de soportar a la estrella. Pues se produce una energía y la soporta. No sé, la estrella no colapsa porque esa energía está manteniendo esa masa, ¿de acuerdo? Ella misma, es como si estás quemando y sale gas, pues a una presión, ¿de acuerdo? Pero cuando ya tú no puedes hacer eso, el helio, perdón, el hierro ya es incapaz, lo que hace la estrella es que colapsa sobre sí misma, ¿de acuerdo? Y ese es el momento en el que empieza lo que llamamos una explosión, típica explosión de una supernova. Se desencadena un proceso que es, no me acuerdo ahora la cantidad, la presión equivalente, vamos, ¿no lo podemos imaginar? No. Es un proceso en el que como si te cayera una presión encima de tu cabeza que te reduce a neutrones. ¿De acuerdo? Tú te conviertes en neutrón. O sea, ya no hay ni átomos. Se descomponen los átomos y te conviertes en neutrones. Este es el final de la explosión de supernova que, como sabéis, pues las explosiones de supernova hay de muchos tipos. Si queréis después entramos en... Pero esta, que es la que llamaba tipo 2, la supernova típica de las estrellas masivas, ¿no? Es una explosión directa de una única estrella y esta explosión lo que produce, como sabéis, según la masa, es o bien un agujero negro, es decir, no hay remanente, porque el agujero negro ni siquiera lo ves, no hay posibilidad de extraer remanente, o una estrella de neutrones, que como veréis después, sí hay juego con una estrella de neutrones, porque al fin y al cabo son neutrones. Todavía no es una materia suficientemente, es materia, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y esta es la tabla periódica ya, hombre, todos los elementos están, cada uno, cada elemento aquí ya lleva unos colores que nos indican su origen, ¿vale? Es muy interesante esto. Me quiero quitar para que lo veáis vosotros. Porque cada uno lleva su origen. ¿Veis? Por ejemplo, este azul viene desde el Big Bang. Los Cosmic Rays. Vamos a dejar los Cosmic Rays porque son minoritarios. Vale, aquí en el berilio, en el boro, por ejemplo. Pero lo más importante es, primero, la fusión que hemos dicho, lo que viene del Big Bang, ¿de acuerdo? Y luego, cuando muere una estrella de masa como el Sol, o cuando muere una estrella de masa muy grande. Luego están una combinación con estrellas de neutrones o con enanas blancas, porque sabéis que el Sol no le pasará como a las estrellas masivas, hay un remanente, al final el Sol siempre tiene como unas cenizas, ¿vale? Cuando termine el Sol, después de esta explosión de las capas, siempre quedará como unas cenizas, y esas cenizas se llaman las enanas blancas, que hay muchísimas en la galaxia, muchísimas. Esas cenizas también se pueden después fusionar. Entonces, esto es, por ejemplo, un elemento importante. Es decir, un elemento importante, el carbono, ¿no? Un elemento importante para la vida, el carbono. ¿De dónde viene el carbono fundamentalmente? Pues viene una pequeña parte de las estrellas masivas, pero una parte muy importante de las estrellas como el Sol. O sea, son las estrellas como el Sol las que van a producir la gran mayoría del carbono. El nitrógeno es muy parecido al carbono. O sea, las proteínas, tienen que ver muchísimo con la vida de estrellas del tipo solar. Estamos aprendiendo muchas cosas aunque no nos damos cuenta. Porque el Sol, sabéis que es una estrella que, como tiene una masa pequeña, tiene una vida enormemente larga. Cuanto más gorda, más grande es una estrella, menos vida tiene, como muchas personas. Y cuanto más pequeña es su masa, más dura. Hay estrellas que durarán más que el universo. O tienen más edad que el universo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre, que para que haya vida con carbono, vida basada en carbono, tiene que pasar mucho tiempo. ¿Os dais cuenta? Tiene que pasar mucho tiempo porque está basada en estrellas que tienen una vida por lo menos como el Sol. Y el Sol ya tiene 4.500 años. Entonces, yo creo que, Emilio, tú me dices cuando quieras, esta sería una de estas supernovas. Hay otras supernovas, ¿de acuerdo? Que se producen unos trucos. La naturaleza tiene trucos para hacer una supernova. No tienes que tener una estrella muy masiva solo para hacer una supernova. Hay unos trucos, ¿de acuerdo? Otros caminos más, unos atajos, ¿vale? Más que trucos. Y es que si tú tienes una compañera cerca, porque la mayoría de las estrellas son binarias, ya sabemos que, bueno, ahora ya sabemos que son binarias y además, el Sol es una excepción, no sabemos, pero además tienen planetas, ¿no? Pero la mayoría de estrellas son binarias. Entonces, si tú tienes una binaria con un compañero compacto cerca, que sea capaz de
robarle a la compañera por gravedad, por interacción, que va robando material, ¿no? Pues entonces de manera, llega a ser ese compañero cercano, denso, llega a explotar, porque supera una masa determinada. Y entonces se produce una supernova distinta de la supernova grande, otra supernova que llamamos de otro tipo, ¿sí? Y entonces esa supernova produce también muchos elementos con ese atajo, ¿de acuerdo? O sea, las supernovas de tipo 2 son muy rápidas, porque estrellas muy masivas, ¡pum! El oxígeno, por ejemplo, que viene de la supernova de tipo 2, ¿veis aquí el oxígeno? Fundamental para la vida. Bueno, pues el oxígeno es todo verde, masivas, estrellas masivas, supernovas muy rápidas, el oxígeno, ¡pum! Hay oxígeno súper rápido. En cambio, carbono y nitrógeno, no. Pero hay otros caminos, como os he dicho. Entonces hay supernovas un poquito más lentas con la compañera, pero también se producen muchos elementos. Por ejemplo, el hierro. El hierro, que ahí vamos ya entrando en el tema ferroanímico, ferropénico, viene con estrellas sobre todo que explotan como supernovas con este atajo de la compañera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la supernova del cangrejo, ¿no? ¿Habéis visto muchas veces esta imagen? Esta es lo que resta, lo que queda de la supernova del cangrejo, el remanente. Y eso explotó una estrella y eso salió ahí disparado, eso estamos viendo unas velocidades, no os podéis ni imaginar. Y entonces esta es una fuente de elementos, por ejemplo hay muchos elementos que son, por ejemplo el calcio, y el hierro viene de esa manera de producirlo, ¿no? Yo digo siempre lo del calcio, ¿no? El calcio, el niño, la vaca, tal, y ¿no? Esto que os puse ahora, o sea, realmente la fuente de calcio, que todos decimos que es la vaca, ¿no? Pues no es la vaca, es el cangrejo. Entonces, yo creo que aquí esta es una fuente de calcio y ahora esto, si quieres lo podemos hacer, Emilio, como tú quieres. Esto es una cosa muy reciente, realmente, tiene que ver con la onda gravitacional. Es otra manera de producir elementos que es muy novedosa. Se sabía que se podía producir, pero no sabíamos todavía que eso era verdad. Y se ha producido hace los últimos 2 años, que es la primera vez que se vio que una estrella de neutrones podía colapsar, podía chocar, podía funcionarse, crear una explosión que daba lugar a ondas gravitacionales. ¿Oísteis eso? Que se habían detectado las ondas gravitacionales. Bueno, pues esa es una manera fenomenal de producir los elementos más pesados, que era muy difícil de producir con las otras estrellas, más allá del hierro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto produce, obviamente, con la fusión de neutrones, una lluvia de neutrones espectacular. Una lluvia de neutrones enorme que se capturan. El átomo empieza a capturar neutrones, ¿no? Y se hace cada vez, ¿te acuerdas del átomo que había puesto del ejemplo? Se hace cada vez más grande, captura muchos neutrones. Y luego ya por decaimiento beta o por otro, pues esos neutrones se pueden convertir en protones, ¿no? Mutatis mutandis, vamos a decirlo así, para andar rápido, y se pueden convertir en protones. Entonces tú puedes cambiar al átomo y puedes subir. Algunos de estos átomos que se producen aquí después son inestables, son radiactivos, ¿de acuerdo? Esto fue una revolución. Esto fue en el año 2017, creo, ¿no? La primera vez. Exactamente. Y después ha habido más detecciones, ha habido otras detecciones más complicadas. Y yo creo que esto es otra ventana que hay, esto es otra ventana que hay para descubrir la radiación en el universo, que no es radiación que va con la luz. Yo creo que ya estamos casi terminando, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la anemia? O sea, Emilio, o sea, a ver, esto, ¿qué tiene que ver con la anemia? La idea es un poco lo que anteriormente hemos dicho. Hay una cosa, los astrónomos somos flojísimos. Flojo es sevillano. Y los astrónomos ya en particular. Entonces, no nos gusta liarnos mucho. Y a los elementos químicos, excepto al hidrógeno y al helio, a todos los demás, con, digamos, la cara de estupor de los químicos, ¿no? Y de como diciendo, esta gente no sabe nada, está el tema de que los llamamos metales. A todo el resto de elementos químicos los llamamos metales. Muy probablemente porque el primero que, digamos, vimos que era muy rico, el Sol era muy rico en hierro. Entonces nosotros denominamos una cosa que se llama metalicidad de una estrella, que es una idea del contenido de elementos químicos más pesados del helio que tiene una estrella. ¿De acuerdo? Y eso se mide con respecto al Sol. De tal manera que si una estrella tiene el mismo número de metales que el Sol, quiere decir que tendría un 1. Pero para ponerlo un poquito más complicado,
le tomamos el logaritmo y ya se nos convierte en 0. Entonces, por eso decimos que la metalicidad del Sol es la única que conocemos bien, que es 0 por definición, el con sí mismo. Los demás, ¿cómo medimos eso? Pues medimos la metalicidad en una cosa que se llama el contenido en hierro sobre hidrógeno de la estrella. ¿De acuerdo? Con eso decimos la metalicidad. ¿Y cómo medimos eso? Medimos eso haciendo un espectro de una estrella, y como las líneas de hierro son muy abundantes dentro de ese espectro, pues a partir de ahí determinamos, consideramos que es representativa de todos los demás. Y eso es lo que normalmente hemos hecho, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí, esto que tiene aquí es, es un Nature del año pasado, donde, digamos, totalmente, donde se ponía precisamente el oxígeno. ¿Pero por qué? Porque se había descubierto oxígeno 3 en la... Sí, esta lo puse aquí, pero vamos, lo que tú dices es que yendo hacia el origen, si lo que dice Emilio se hiciera yendo hacia atrás, hacia el origen, esto es una representación de cómo sería el origen. El origen, ¿qué quiere decir el origen? Es cómo surgió todo, ¿no? Después del Big Bang, cómo se hicieron las galaxias y las primeras estrellas. Entonces, si midiéramos claro, la metalicidad... Si midiéramos el contenido en metales de las primeras estrellas, si hemos dicho que en el Big Bang solo había hidrógeno y helio, no deberían tener ningún metal. Son todas anémicas. Son todas anémicas, son todas sin ningún hierro. Tuvieron que explotar las primeras supernovas generadas por esas grandes estrellas de unas masas enormes para que hubiera una segunda generación que ya tuviera un poco de hierro en su interior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ambiente cerrado, si por ejemplo nosotros fuéramos una pequeña tribu, habría un reloj que se podría hacer un reloj químico, en el sentido de que si pudiéramos saber la edad a lo mejor de nosotros, si fuéramos estrellas en una pequeña tribu, sabiendo cuál es el contenido en hierro que tenemos nosotros. Claro, ¿qué sucede? Que otra tribu puede tener un reloj, pero que digamos tenga un segundo, un minuto diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido unas interacciones diferentes, porque no ha tenido el mismo número de supernovas, porque el enriquecimiento químico de esa nube ha sido diferente. Por lo tanto, el reloj va distinto. Pero en un mismo ambiente, el contenido metálico, el contenido en hierro, es una especie de reloj químico. Por lo tanto, si nosotros queremos ver las primeras estrellas, ¿de acuerdo?, que tenemos en nuestra galaxia, deberíamos ir buscando a las estrellas que tienen más anemia. Y eso es lo que precisamente estas son dos de las estrellas más anémicas que se han observado con el observatorio en Canarias. Esto es el William Herschel Telescope. Si veis arriba, eso sería el espectro de la estrella. Ya en lo que antes poníamos en colores y poníamos con las líneas, pues en realidad ahí se está representado con esas líneas. Todo lo que veis ahí, esas líneas rojas gordotas, son líneas de hidrógeno, es decir, de hidrógeno y de helio. Por lo tanto, son de las primeras elementos químicos que se formaron en el Big Bang. Y esa pequeñita que está ahí encima de la A, esa, sí, ahí efectivamente, ahí. Esa pequeñita es la única línea que aparece de un elemento químico distinto del hidrógeno y del helio. Eso es una pequeñísima cantidad. Normalmente no hemos puesto un ejemplo para que lo vierais de otro tipo de estrellas de las que, o el Sol mismo, tan lleno de rayas, tan lleno de líneas diferentes de todos los tipos de elementos químicos, en diferentes estados, ionizados, no ionizados, como los queráis llamar. Y fijaos bien, ese numerito que está ahí, que pone menos 6,6, quiere decir que es la cantidad de metales que tiene esa estrella, es una 10 millonésima de la que tiene el Sol. Por lo tanto, esta estrella es probablemente una de las primeras generaciones. La primera generación no la vamos a ver nunca, porque la primera generación ya explotó. Una generación de estrellas, para que nacieran estrellas solamente de hidrógeno y de helio, la masa tenía que ser enorme. Si no, la de estos no se hubiera podido formar la estrella porque la temperatura es muy alta. Eso es otro tema
de qué función hacen los metales, ¿no? Pero aquí esos se han medido, fijaos bien, esta de ahí abajo que pone menos 4,7, esto significa que es aproximadamente una 100 milésimas y la de arriba es una 10 millonésima más para abajo. Fijaos bien que ahí también se ve cómo esa línea que pone Fa de calcio 2, en la de abajo es más rica, mientras que en la de arriba es prácticamente más pequeña. Y bueno, ya termina tú de explicar cómo se hace el análisis, que eso es lo que... Ya estamos terminando. Le pagamos el sueldo con ves eso. que ya falta muy poco. Entonces, lo que dice Emilio, ese es el truco. O sea, el título de la charla, que es un gancho, es verdad que era un gancho, ¿no? Pero es físico. O sea, realmente la ferropenia, o sea, la anemia de hierro, es la característica que tienen las estrellas más jóvenes, más viejas, perdón, del universo más joven, me refiero. Del universo más joven, que ahora son las más viejas. Entonces es una manera de buscarlas. Realmente la mejor manera de buscarla. Esta estrella está en el halo de nuestra galaxia, que es el fósil más cercano que tenemos de cuando se formó, ¿no? Pero como ha dicho Emilio, las verdaderamente primeras que tienen que ver con esto es obviamente esto es una cosa artística, que tiene que ver cuando empezaron a ionizar el universo, a reionizar, que se dice, ¿no? Estas primeras no las vamos a ver, nos las tenemos que imaginar. No las vamos a ver porque ya fueron, ¿no? ¿Sabes? Que lo que se llama la población, estrellas de la población 3, que es una población elusiva que decimos, bueno, tuvieron que existir, porque un poco como Hoyle, ¿no? Digamos, tuvieron que existir porque si no, no se hubiera reionizado el universo, no se hubiera formado la galaxia. Y esas estrellas de la población 3 tienen metalicidad, como ha dicho Emilio, cero patatero, o sea, en la escala ni siquiera el logaritmo. En el logaritmo sería menos infinito. No tienen metales. Ese es el truco. Son las primeras estrellas. Entonces nos podemos imaginar cómo deberían de ser, porque no estamos intentando ver, pero no las vemos. Entonces se imagina uno con modelos. Los físicos hacemos modelos, ¿no? Entonces estos modelos, por ejemplo, esto sería para estrellas como el Sol o parecidas, ¿no? ¿Veis? Esta sería la abundancia como el Sol. Cero en el logaritmo, que es 1, o sea, el Sol. ¿Ves todas las líneas de los metales? Un montón de hierro. Estas líneas muchas veces son carbono y hierro. Multiplatos. Recuerdo también por aquí multiplatos de hierro. Si te vas a una milésima, ya el hierro desaparece en la raya. Si te vas a una 100 milésimas, eso lo hemos visto en el espectro. Estos serían unos modelos de cómo debería de ser. Estos modelos son verdad. Hemos visto la estrella que se había predicho. ¿Cómo serán, vamos a decir, cómo serán las estrellas estas que no, las primeras, las más masivas, como he dicho Emilio, son estrellas muy masivas, pueden alcanzar hasta 900 veces la masa del Sol. Tendrían que tener unas temperaturas brutales de 10.000 grados, no como el Sol que tiene aproximadamente 4.500. Estas temperaturas, estos son todos modelos, ¿no? Entonces, esto sería la parte ultravioleta, el espectro, todo esto de aquí, y tiene un montón de energía ultravioleta, montonazo. Las estrellas que tenemos ahora por aquí tienen muy poca energía ultravioleta, estas tendrían muchísima energía ultravioleta. Serían espectros de este tipo. Este es el espectro que va desde los 1000 Armstrong hasta los 5000, esa sería la parte óptica aquí y la parte ultravioleta. Vemos que tendría prácticamente, no tienen líneas de absorción, no tienen metales. Todo esto son líneas del hidrógeno y del helio. Esas serían las primeras estrellas, las estrellas de población. Esas son ferropénicas totales. Y aquí acabamos. No sé qué está ahí.